No sé si lo habéis oído. Vale. Bueno, pues eso, muchas gracias como había dicho ya, a todas las personas de la AEN que me han ayudado, especialmente a Marta Carmona. Y, por supuesto, darle las gracias a Celia porque ha aceptado esta invitación, ¿no? A Celia García la conocéis, bueno, la sección se la conoce bastante porque ha participado en nuestras jornadas muchas veces. Y bueno, ya os expliqué un poco en el correo porque varios de los motivos por los que la había elegido, ¿no? Uno de ellos es porque, bueno, es una persona que se ha formado en el sistema público de salud de Málaga, ¿no? Pero además compatibiliza la psiquiatría clínica con... Sí. Yo creo que hay alguien que tiene un micrófono por ahí abierto, por favor. Digo que... Y que nos está compartiendo la pantalla. No sé quién es. ¿Me escuchas la persona que está compartiendo ahí el Gmail? Es Bueno, José María... ¿sabéis? Ah, sí, José María de San Rosa. Román, ¿no? A mí me Yo creo que sale... está intentando entrar a la reunión y por eso yo creo que ha debido dar algo mal, yo creo. José María, ¿nos puedes escuchar? Herredero, sí. Bueno, ya está, parece que lo ha visto. Bueno, decía que bueno, este primer seminario, bueno, lo hicimos pues a petición de varias personas, entre ellos pues David especialmente, David Simón, ¿no? Que bueno, pues viendo que teníamos que retrasar nuevamente las jornadas otra vez, nos daba mucha pena no vernos, pues bueno, una manera de estar un poco en contacto, ¿no? Bueno, pues aunque somos pocos los de la sección, pero en general pues nos gusta vernos, nos gusta compartir las cosas y bueno, una manera, viendo que esto se alargaba irremediablemente, pues de vernos, ¿no? Entonces, os decía antes que había elegido a Celia García, que le habíamos hecho esta propuesta porque, bueno, pues eso ya compatibiliza la psiquiatría clínica con esta psiquiatría más académica, ¿no? La enseñanza y la historia, ¿no? En la facultad es profesora en la Universidad de Málaga y, bueno, pues eso nos pareció una persona importante. La otra cuestión por la que nos parecía muy importante, porque ha leído una tesis, bueno, nos la va a contar ella, entonces ya no os digo ni el título y lo habéis visto en los carteles, pero bueno, una tesis que defendió pues estupendamente y ha ganado el premio Hernández Morejón que otorga la Sociedad de Historia de la Medicina. Pues bueno, nos pareció que también pues darle pues un poquito de importancia, darle ese valor que tiene y podernosla contar. Aunque es verdad que ella ya ha escrito sobre cosas de la tesis, tiene algunos artículos que igual habéis podido leer, pues en Asclepio, investigaciones históricas, bueno, es fácil acceder a ellos. Pero bueno, pues contárnoslo así en persona, pues era un motivo también para vernos y para saludarnos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la aceptación de la invitación. Y pues no sé, nada más. Luego al final, pues si queréis, he dicho antes, no sé si todos lo habéis escuchado, que ella va a hablar aproximadamente 45 minutos, 40, 45, bueno, y después vamos a dejar un tiempo para intervenir, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nos gusta preguntar, nos gusta intervenir, entonces pues estaremos hora y media, máximo yo creo que 2 horas, un poco en función de las preguntas y de lo que nos enrollemos luego, ¿no? Y nada más, saludaros a todos, hay alguno que se ha incorporado en lo último y decir eso, que se va a grabar y que estamos encantados de escucharlo. Ya va a compartir la pantalla ahora y yo trataré de estar atento al chat, pero si no, pues luego me decís o nos dais algún aviso, ¿vale? Estoy leyendo algunas cosas que se han puesto, pero bueno, si queréis algo, pues intentar ahora mientras ella habla por el chat. ¿Vale? Muchísimas gracias, Celia, ya tu turno. Pues muchas gracias, Olga. Bueno, lo primero que quería deciros es que estoy feliz, la verdad, de compartir con vosotros esto, ¿no? Un proyecto de investigación que la verdad es que ha ocupado gran parte de mi vida. Entonces, para mí es un placer traerlo. Y sobre todo, bueno, quería empezar agradeciendo a la sección de historia de la AEN, ¿no? En concreto a Olga y a Ana Consiglieri, el que, bueno, pues hayáis pensado en este trabajo para inaugurar estos encuentros internáuticos, ¿no? Que a ver si son fructíferos, por lo menos que nos sirvan un poco para hacer grupo, ¿no? Que no nos olvidemos de que pertenecemos a este grupo. Y luego quería también agradecer, pues efectivamente, a la Sociedad Española de Historia de la Medicina, pues por haberme dado este premio, ¿no? Que para mí la verdad es que ha sido bastante importante y es un reconocimiento
pues a muchos años de esfuerzo, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver, compartir pantalla. Si en algún momento no veis algo o cualquier cosa, ¿vale? Me vais diciendo. Pero yo creo que se ve bien, ¿no? Lo voy a poner así en pantalla en presentación. ¿Lo veis bien? Sí, sí, se ve bien. ¿No? Vale, perfecto. Celia, se ve muy bien, sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, como os ha contado Olga, esta presentación tiene que ver con mi tesis, que la defendí en julio del 2019, y bueno, pues se titula Mujeres, locura y psiquiatría, la sala 20 del Manicomio Provincial de Málaga, entre 1909 y 1950. Bueno, yo quería hacer un poco, en esta primera parte de la presentación, pues como situarme, ¿no? Situarme y situaros un poco en el tema y en el contexto, ¿no? Partiendo un poco de esa idea de conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no? Que ya publicó su trabajo en 1927, creo que sí que es importante pensar que todas las investigaciones llevan de alguna manera asociadas, pues, bueno, los intereses del investigador o investigadora, ¿no? Y en este caso, pues fue así también, ¿no? El hecho de que yo me planteara investigar este tema en concreto tiene que ver con varios motivos, ¿no? Bueno, por un lado tiene que ver con la trayectoria del área de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de Málaga, donde Isabel Jiménez Lucena y María José Riso Mavilla pues, tienen ya una tradición en investigación sobre cuestiones de género en medicina, y es verdad que ellas comenzaron a interesarse a nivel teórico pues, en la cuestión de la historia de la psiquiatría y el género, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé también a interesarme en estas cuestiones, además también ya empezaba a pensar en hacer mi especialidad en psiquiatría, ¿no? Y luego también el contacto, pues bueno, de alguna manera con todo el entorno de Rafael Huerta, de Olga, ¿no? Porque ellos habían trabajado desde hacía bastante tiempo con archivos de historiales clínicos de la institución de Leganés y, bueno, pues habían abordado una historia institucional desde esas fuentes novedosas, ¿no? A partir de ahí, cuando yo empiezo a configurar un poco la idea en mi cabeza de hacer también ese estudio de historias clínicas, pero en concreto de la sala de mujeres de esta institución malagueña, y además, bueno, intentando, bueno, a ver los micrófonos, que se nos van. Entonces, bueno, intentando enriquecer de alguna manera o aportar esa perspectiva de género a esos estudios de la historia institucional, ¿no? Y de la psiquiatría. Entonces, bueno, para eso también quiero situarme pues, en el contexto de la institución misma, ¿no? Vamos a hablar de mujeres en esa primera mitad del siglo XX, en una institución de la beneficencia, con lo cual también eso nos permite pensar en un cierto análisis de clase, ¿no? Porque, bueno, es una institución fundamentalmente donde ingresaban mujeres pobres. Sí es verdad que existía la posibilidad de ingresar como pensionadas, pero realmente las historias que a mí me llegan, las que yo consulto y las que se conservan, son fundamentalmente de mujeres pobres, ¿no? Además estamos también en el sur, esto también es importante porque al final, bueno, pues hay un retraso, ¿no? En esa construcción en la institución con respecto a otras instituciones en el país, ¿no? Y además estamos en un contexto también epistemológico de la medicina de laboratorio, de legitimación de la psiquiatría como especialidad médica, de una institucionalización también de la especialización ginecológica, ¿no? Entonces, bueno, confluyen a nivel epistemológico varias corrientes y varias partes del conocimiento médico que van a configurar también este momento tan concreto, ¿no? Bueno, esto era un poco como el punto de partida. ¿Cuáles fueron las cuestiones con las que yo empecé a pensar, ¿no? O qué me quería yo preguntar en torno a este tema, ¿no? Bueno, pues yo quería pensar en problematizar la cuestión de las mujeres locas. Empecé a pensar que, bueno, que es verdad que yo ya conocía toda la cuestión de la perspectiva de género en investigación y todo lo que tenía que ver con las mujeres, pero también empecé a pensar en la cuestión de la locura, ¿no? En cómo esas mujeres que ingresaban en los manicomios eran doblemente subalternas, por ser mujer y por ser locas, ¿no? Por considerarse locas ya desde ese momento en el que ya entraban, digamos, en la propia institución. Este ingreso en la institución, al final, ¿qué generaba? Bueno, pues generaba, yo quería preguntarme si eso generaba algún tipo de reconfiguración en las subjetividades de estas mujeres, ¿no? En cómo se veían ellas y cómo eran vistas también. Y luego también me interesaba mucho plantear
el abordaje de la historia de la locura desde abajo, ¿no? Es decir, no solamente quedarme en la parte del análisis de la institución y del análisis de los profesionales, sino investigar qué había pasado con esos discursos de esas mujeres, con esas experiencias de esas mujeres locas, y si había alguna forma a través de las fuentes de acceder a este tipo de material, ¿no? A ver, el micrófono de alguien por ahí. Bueno, estos son los problemas del directo. Además de este tipo de cuestiones, también obviamente para llegar a ellas era necesario pasar por la historia institucional, los profesionales, ¿no? Y analizar también por los perfiles sociodemográficos de estas mujeres internadas, así como los diagnósticos y los tratamientos. Bueno, realmente cuando empieza a aumentar el interés en ver esta cuestión del género y la locura, ¿no? En relacionar esta cuestión de cómo se había abordado desde la historiografía, esta cuestión de la locura y las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, realmente el contexto tiene mucho que ver con los años 60-70, con un contexto muy transgresor de diferentes luchas, pues bueno, no solamente la segunda ola feminista, sino que también, pues bueno, el movimiento, por ejemplo, pro derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, el movimiento pacifista. Luego también todo esto tiene que ver con un clima donde se empieza a ser muy crítico con esa psiquiatría, ¿no? Con esa antigua psiquiatría, esa psiquiatría más coercitiva, más manicomial, ¿no? Empiezan a aparecer autores que hablan de la antipsiquiatría, ¿no? Aparecen las obras de Lyme, de Goffman sobre las instituciones psiquiátricas. Y entonces, bueno, en esta intersección, en esta conjunción de saberes, ¿no? Y de ramas del conocimiento, estas mujeres feministas acceden al mundo de la academia y ahí empiezan a desarrollar pues, una serie de investigaciones muy importantes, como pueden ser, por citar algunas y muchas más, bueno, pues en la obra de Mujeres y Locura, de Philip Chesler, el Viaje al manicomio también, de Kate Miller, ¿no? que además esto es desde el activismo, porque Kate Miller fue una activista feminista que pasó ingresada un tiempo también en una institución psiquiátrica, entonces ella habla un poco de esa experiencia, y trabajos incluso desde el arte y la literatura como Elaine Showalter, ¿no? Donde ella habla un poco de esos estereotipos y de esa simbología de la mujer loca en las obras, ¿no? Tanto de pintura como de literatura. Entonces, bueno, en este caldo de cultivo se gesta todo este interés por ver qué pasa con las mujeres y con la locura, ¿no? El marco teórico del que yo parto para abordar las fuentes historiográficas, en primer lugar, bueno, pues yo parto desde las epistemologías feministas, ¿no? Y de la crítica que hacen estas epistemologías feministas al discurso científico, ¿vale? Sí que es verdad que parto de ese lugar asimétrico, ¿no? Desde donde se construyen socialmente los sexos y desde señalar ese discurso científico como androcéntrico, ¿no? Donde a partir de la medicina moderna pues, se configura como un elemento de regulación social para establecer esas fronteras entre lo adecuado y lo inadecuado, ¿no? El discurso científico es muy importante, es fundamental en ese momento, ¿no? Y además aparece también este discurso científico como protagonista, como ese lugar de saberes y de expertos que va a establecer esos límites entre la cordura y la locura de las mujeres. Por otro lado, no solamente desde las epistemologías feministas, también incluyo elementos desde los estudios subalternos, cuando hablo, por ejemplo, de esa doble subalternidad de las mujeres locas, pero siempre pensando en esa relación entre lo subalterno y la hegemonía como algo que se retroalimenta, no como compartimentos estancos, ¿no? Y entonces entendemos también que de alguna manera esos subalternos pueden modificar a la hegemonía en la misma medida que la hegemonía los modifica a ellos, ¿no? Hay una retroalimentación en ambos sentidos. Y por último también plantear el manicomio como un espacio fronterizo, ¿no? Donde al final pues, se generan y se destruyen subjetividades de forma constante, ¿no? Donde los diseños globales de esa psiquiatría hegemónica, ¿no? De esa psiquiatría global, conectan con las historias particulares, las historias locales, incluso con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Para que se produzca este intercambio. También trabajo algunos elementos de la teoría de la performatividad de Judith Butler, donde, bueno, ella parte de supuestos Foucaultianos también, donde plantea, pues bueno, cómo el acto performativo genera un régimen de verdad que no se cuestiona, ¿no? Cómo realmente el
el concepto de verdad es algo que se puede llegar a construir, ¿no? Y que se construye. Y además ella plantea dos elementos, ¿no?, de este acto performativo, como puede ser la repetición y la relación jerárquica y desigual entre las partes, ¿no? Es decir, estos elementos, los dos elementos se dan en esa dinámica manicomial, ¿no?, en esa institución manicomial, donde no solamente por la construcción de los sexos, ¿no?, donde eso ya se da, desde posiciones asimétricas, sino también desde la propia dinámica del manicomio, donde los profesionales hombres son los que interactúan y tratan a las pacientes mujeres, ¿no? Y donde además se repiten constantemente como una letanía y como una especie de ritual, ¿vale?, de ingreso, de etiquetaje, de tratamiento, a las que las mujeres son sometidas y a que las mujeres se pueden resistir mínimamente, pero se pueden resistir, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí sí que se genera ese régimen de verdad. Y por último, otro elemento del marco teórico que es sobre el que descansa, digamos, de alguna manera, la interpretación de las fuentes, es los procesos de subjetivación de Nicholas Rowe, ¿no? Nicholas Rowe es un sociólogo inglés que, bueno, en una de sus obras de crítica a la psicología plantea los 3 niveles de abordaje en el acto psicológico, ¿no?, como no solamente está lo psicológico, sino también lo gubernamental y lo subjetivo. Y entonces, bueno, pues ahí se configuran las fronteras entre lo que entendemos por verdad y por realidad, ¿no? Él entiende que el objetivo de hacer una historia crítica es no imponer un juicio, sino hacer posible ese juicio, de alguna manera, hacer posible esa epistemología crítica. Y luego también critica el concepto de este autor sobre la historia recurrente, de Camille, ¿no? En la medida en la que para él la historia recurrente es la forma en la que muchas disciplinas científicas identifican su pasado de una manera muy concreta, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues el presente de esa ciencia aparece como algo ahistórico, asocial, ¿eh? Y entonces esas historias recurrentes, el problema no es solamente ese, ¿no?, esa interpretación que hacen del pasado, sino que además son programáticas, son performativas, en el sentido de que de alguna manera narran el pasado de la disciplina, pero no se deslindan del presente y además también generan expectativas y generan verdades que tienen que ver con el futuro. Entonces, en ese sentido son programáticas, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco el material de archivo con el que yo he trabajado. He trabajado fundamentalmente con historias del archivo de la Diputación Provincial de Málaga, ¿eh? Tengo que decir que tengo que agradecer también a todas las trabajadoras del archivo, de este archivo de la Diputación, porque me han facilitado en todo momento el acceso a las fuentes, a pesar de las dificultades, ¿no? Porque os tengo que contar que estas fuentes, este material clínico, fue rescatado de alguna manera de los sótanos del Hospital Civil actual, en unas condiciones penosas, donde, bueno, pues estaban llenos de humedad, manchados de agua, de pintura, y entonces ellas pudieron rescatarlo, ¿no? Y bueno, pues pudieron ponerlo en unas condiciones de conservación óptimas para la investigación, ¿no? Además de ese archivo, trabajé también en el Archivo Municipal de Málaga, en el archivo de la Residencia de Estudiantes de Madrid, al que llegué por un profesional que trabajó en el manicomio de Málaga, y también en el archivo universitario de la Universidad de Granada. Entonces, bueno, iré contando un poquillo qué tipo de material he ido encontrando en cada sitio, ¿no? El material clínico, por ejemplo, estaba en el archivo de la Diputación Provincial, fueron en concreto 732 historias clínicas, y luego lo que consulté en el fondo del Universitario de Granada fueron el fondo personal de Pedro Ortiz Ramos, que fue un profesional, un psiquiatra vinculado a la sala de mujeres durante muchísimo tiempo. Trabajó allí durante mucho tiempo. Entonces, en este fondo personal de este psiquiatra localicé 81 fichas clínicas, curiosamente además de la época entre 1937 y 1940, o sea, justo ahí mitad de la guerra, final, en el principio del franquismo. Entonces, bueno, a veces he pensado, ¿no?, que pienso que estas fichas clínicas igual estaban en su fondo personal también con la intención de conservarlas, ¿no?, porque fueron momentos muy convulsos y me imagino que este tipo de material pues también era complicado de manejar. Pero bueno, esto es una hipótesis mía, ¿no? Luego, bueno, he trabajado también con fuentes impresas, como por ejemplo pues las revistas como Archivos de Neurobiología, la revista SER, Actualidad Médica, Revista Médica de Málaga, y luego también con comunicaciones orales, con entrevistas pues de algunas personas, sobre todo para trabajar la cuestión de los profesionales, ¿eh? Pues como por ejemplo la sobrina de Pedro Ortiz Ramos, la nieta
de Miguel Prado Sud, el hijo de Antonio Linares Maza, y María Jesús Barreiro, que es la nieta de un personaje que fue el primer auxiliar de psiquiatría titulado que aparece en la institución. Bueno, aquí os he traído un poco para que veáis el tipo de material con el que he trabajado. Pues bueno, en la foto de la izquierda es una fotografía de la primera página de la historia clínica y la segunda es una ficha. Si veis la ficha realmente es mucho más, tiene como mucha más información, está la información como mucho más estructurada que en la primera historia, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel cuantitativo han sido muchas más las historias manejadas en el primer formato que en el segundo. La metodología, bueno, pues ha sido una metodología, por un lado, descriptiva, pues realicé todo el cribaje, ¿no?, de el vaciado de todas las informaciones sociodemográficas de maqueta de historia clínica en una base de datos con un programa para análisis estadístico, y luego el análisis cualitativo, que yo creo que es la parte como más novedosa, desde el análisis crítico del discurso y desde estos procesos de subjetivación de Nicholas Rowe para ver el contenido de estas historias, ¿no? Bueno, aquí os quería comentar un poco Os quería comentar un poco, por contextualizar también el desarrollo de esa psiquiatría y la enfermedad mental de las mujeres entre el siglo final del XIX y principios del XX, ¿no? Cómo esas ideas sobre la enfermedad mental tienen que ver con un afán legitimador y positivista de la psiquiatría incipiente, ¿no?, para efectivamente legitimarse como especialidad médica, ¿no? Estamos en un momento en el que la medicina de laboratorio manda y como manda, pues necesita que todo hecho clínico tenga una correlación que pueda ser comprobable, demostrable o positivable, ¿no? En ese sentido, la ginecología viene a ayudar, entre comillas, a la psiquiatría en la cuestión de la enfermedad mental en las mujeres, porque empieza a verse algo que realmente había sido así durante prácticamente el inicio de la historia, ¿no?, esa interpretación de la histeria y su relación con el útero, ¿no? Pero a finales del XIX, principios del XX, esta relación se hace como mucho más estrecha y entonces se empieza a desarrollar pues toda la cuestión de la etiología de la enfermedad mental en el aparato reproductor femenino. Y de ahí se empiezan a desarrollar pues todas las intervenciones, operaciones, ovarectomías, histerectomías y demás, con fines, en teoría, curativos de estos trastornos mentales. También Isabel Jiménez y María José Rizo Mavilla han trabajado mucho esta cuestión en la revista Frenopática, ¿no?, de analizar precisamente esta convergencia entre la ginecología y la psiquiatría, esta psiquiatría de principios de siglo. Luego, por otro lado, también hay mucha influencia de la endocrinología, que se empieza también a gestar como especialidad a partir de los años 10-20. Y entonces, bueno, pues también la endocrinología tiene mucho que aportar desde la perspectiva de reforzar también estos estereotipos, ¿no?, a partir, pues bueno, del estudio pues tanto de los estrógenos como de la testosterona, ¿no? Y ahí también pues tenemos a Gregorio Marañón, por ejemplo, en nuestro ámbito español, donde bueno, pues Gregorio Marañón hace toda una descripción pues de los caracteres sexuales secundarios y al final refuerza todos estos estereotipos también en relación con la endocrinología, ¿no? Y por último, el psicoanálisis también, que por un lado es verdad que fue responsable de la introducción, digamos, de esa subjetividad, ¿no?, en el proceso clínico a finales del XIX, principios del XX, pero que por otro lado, pues también es verdad que algunos autores y autoras han criticado de alguna manera esa parte psicoanalítica como una estrategia, ¿no?, como una estrategia. Fijaos, aquí os puedo leer, por ejemplo, desde críticas feministas del mismo psicoanálisis como Jessica Benjamin, que plantean cómo el psicoanálisis hizo una apropiación, digamos, del espacio íntimo de las mujeres a través de los gabinetes y de las terapias, ¿no? Y también, por ejemplo, Enrique González Duro, en su trabajo del 99, que está publicado creo que en la revista de Archivos de Neurobiología, de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, habla de cuando se generaliza esa teoría psicógena para el tratamiento de la histeria, ¿no?, y las consultas se transforman de algún modo en lugares de confesiones íntimas de las mujeres, de las pacientes, que le tenían que contar a los médicos todo,
que además esto les aportaría pues lecciones morales, ¿no? El médico en una posición paternalista, que además critica sus errores y que hace un trabajo de hacerle ver como que sus decisiones en realidad son falsedades de su mente, ¿no? Entonces, bueno, procuran de alguna manera, ¿no? Que se vuelva un modelo de feminidad hegemónico y la consulta se transforma en un lugar de control de las conductas de estas mujeres, ¿no? Y de acceso también a sus deseos y a sus aspiraciones, ¿no? Muchas veces en connivencia también de las propias familias, incluso de los maridos y de las parejas, ¿no? Entonces se ejerce una especie de paternaje en este sentido. Bueno, el contexto socioeconómico en el que se gesta la institución de Málaga es un contexto muy concreto porque Málaga a mediados del 19 realmente fue una ciudad con una expansión económica bastante importante, se implantaron grandes industrias en la ciudad con el desarrollo también de grandes barrios obreros alrededor y entonces tuvo una época de esplendor, pero sí que es verdad que a principios del siglo XX todo esto empezó, bueno, pues a decaer en una decadencia importante. Y entonces, bueno, en este contexto es en el que se gesta la idea de que la ciudad necesitaba realmente un lugar para los dementes, ¿no? Fijaos, era una situación también de extrema pobreza. Aquí os he traído dos fotografías de algo que en Málaga es muy típico, que son los corralones, ¿eh? Los corralones eran viviendas comunitarias, eran casas muy grandes con patios centrales, con zonas comunes que compartían, muchas veces pues a lo mejor 20, 30 familias, y en cada habitación vivía una familia, ¿no? Entonces eran momentos de una pobreza extrema y de nulas medidas higiénicas y demás, ¿no? La ciudad no contaba con redes de alcantarillado, con saneamiento, había muchas epidemias también, epidemias de cólera, y entonces fue un momento bastante complicado. Sí que os he traído un par de diapositivas para contaros un poco también el papel de las mujeres en Málaga a principios del siglo XX, porque, claro, muchas veces cuando pensamos en feminismo, en el movimiento feminista, pensamos un poco en el feminismo burgués, ¿no? Pero yo quiero contaros que en Málaga había realmente también un movimiento de mujeres proletarias u obreras que estaban o que defendían, ¿no? Y que salían a la calle para luchar por sus derechos, ¿no? En la fotografía de la izquierda, por ejemplo, tenéis las manifestaciones de las mujeres faeneras. Esta ha sido una cuestión muy trabajada en la Universidad de Málaga por María Dolores Ramos, ¿eh? Y luego también pues, otro tipo de protestas que se llevarán a cabo, por ejemplo, en las fábricas textiles, ¿eh? Como las fotografías que tenéis a la derecha. Sí que es verdad que cuando pensamos en mujeres feministas en Málaga, pues a lo mejor pensamos en Victoria Kent, pensamos en Isabel Orriazábal, ¿no? Y es verdad que fueron mujeres, también, por ejemplo, Orriazábal fue una mujer que trabajó mucho, por ejemplo, en el frente de mujeres antifascistas, ¿no? Claro. Es verdad también que, por ejemplo, las mujeres malagueñas en el frente durante la Guerra Civil también fueron bastante activas, ¿no? Esto también está investigado desde la Universidad de Málaga por Lucía Prieto, por Encarnación Barranquero, por historiadoras. Y además también otro tema que Rafael Huertas, por ejemplo, conoce bien porque publicó un artículo sobre esto, ¿no? Cómo esta idea de que las mujeres malagueñas, ¿no? Y las mujeres rojas malagueñas éramos mujeres muy peligrosas, ¿no? Las mujeres eran muy peligrosas. Entonces, bueno, pues Vallejo Nájera hizo uno de sus famosos experimentos aquí en la cárcel de mujeres con estas mujeres republicanas, ¿no? Y entonces esa es la foto que os pongo ahí al final, más abajo, donde estas mujeres pues, fueron sometidas a una serie de pruebas y una serie de elementos para al final concluir de alguna manera, ¿no? Pues que estas mujeres estaban prácticamente más cercanas a lo animal que a lo humano, ¿no? Dentro de esa ideología. Bueno, el manicomio de Málaga se inauguró en 1898. Realmente los pacientes entraron en la institución un año después, en 1899, y entonces aquí tenéis la institución, esta sería la institución del Hospital Civil, el Hospital General, y el manicomio estaba detrás, ¿vale? Aquí tenéis, esta sería la sala San Carlos, que fue la primera que se construyó, y estas son fotografías de las dependencias de la sala de mujeres que se construyó después, como ahora os voy a explicar, ¿eh? En este pequeño mapa, plano, este plano es posterior, pero sí me gusta, quería traeroslo para que veáis un poco cómo se distribuía el espacio, ¿no? Todo esto era el Hospital General y la zona del manicomio era esta. Estos dos pabellones eran pabellones de hombres. El pabellón de mujeres se construyó en 1909 anexo a la estructura del Hospital General, ¿eh? Como veis, el espacio es mucho más reducido
y bueno, contaban, por ejemplo, con espacios mucho más amplios los hombres, con huerta y demás, cosas que las mujeres pues no contaban con ellos, ¿no? Eso, hay un artículo que he publicado en 2020 sobre los espacios generalizados en el manicomio de Málaga y que podéis consultar, ¿no? Si alguien tiene curiosidad. Esta fotografía la tengo gracias a Juan Antonio Piña, que ha sido enfermero durante mucho tiempo en la institución, en el Hospital Civil, y entonces él nos ha donado al Departamento de Historia de la Medicina un fondo fotográfico magnífico con fotos del manicomio y que son maravillosas, ¿no? Entonces desde aquí también quería agradecérselo, que además sé que está por ahí escuchando. Bueno, los profesionales voy a pasar un poco así por alto por no detenerme mucho. Fundamentalmente fueron estos 3 hombres los que estuvieron en contacto con las salas de mujeres, los que estuvieron en algún momento dirigiendo la sala. Miguel Prado Such en un primer momento, Pedro Ortiz Ramos a partir del 27, de 1927, y finalmente Antonio Linares Maza, que llegó en 1945, creo. Bueno, a nivel descriptivo, solamente contaros algunos datos. La edad media de las mujeres, de las mujeres que aparecen en las historias, pues suele ser aproximadamente unos 33 años. El estado civil, la gran mayoría eran mujeres solteras y casadas, prácticamente con una equivalencia parecida. El lugar de nacimiento, la mayoría de las mujeres nacían en el entorno rural, en Málaga provincia, ¿vale? Sin embargo, si veis en la siguiente gráfica, en esta última, en el lugar de residencia, las mujeres que vivían en Málaga provincia, que provenían de Málaga provincia, rellenan toda esta parte de la Málaga capital. Es decir, había un éxodo de mujeres del ámbito rural a la capital para trabajar, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿qué tipo de trabajos desempeñaban? Pues eran mujeres que trabajaban en servicios domésticos, generalmente. Esto no sé qué apareció aquí. Este círculo igual lo he hecho yo, ¿no? Sin saber por qué. Bueno, quería comentaros también este dato que me parece que es interesante, que es sobre el tiempo de estancia media de estas mujeres. Fijaos, es muy curioso cómo estos documentos en las historias clínicas que yo he podido manejar, que son los que se conservan, el tiempo medio de las mujeres en el manicomio era aproximadamente el 52% de estas mujeres estaban menos de un mes. A mí fue un dato que me sorprendió, porque siempre pensé que la institución era un lugar donde las mujeres llegaban para no salir, y sin embargo me encuentro con este dato, ¿no? Este dato, claro, me hizo pensar también en el manicomio como una institución donde las mujeres entraban, se participaba un poco como de esa fantasía de reconducir la conducta de las mujeres, otra vez, ¿no? Hacia, digamos, estereotipos hegemónicos, y se devolvía a su medio sociofamiliar, Pero ya os digo, esto está sesgado porque, bueno, hay muchas historias clínicas que desaparecieron y realmente no podemos, no os puedo decir que este dato sea un dato fiable tal cual, ¿no? Es un poco el dato que las fuentes me permiten. Bueno, en cuanto a los diagnósticos, es muy interesante ver cómo coincide la frecuencia alta del diagnóstico de esquizofrenia, el diagnóstico más aplicado a estas mujeres, independientemente del periodo histórico. Yo creo que eso sí es importante. Luego a reseñar, por ejemplo, pues en el primer periodo, Restauración, Segunda República, sobre todo son 14 casos, pero 11 de ellos pertenecen a la Segunda República, de psicosis maníaco-depresiva, ¿vale? Durante la Guerra Civil no hay, fijaos, hay una alta incidencia de no diagnósticos, ¿no? De personas que no eran diagnosticadas, y luego la dictadura franquista sí es también relevante el diagnóstico de depresión, que si bien es verdad que el diagnóstico de depresión fue un diagnóstico que yo creo que empieza a aparecer a partir de los años 50, sí que empieza a aparecer en estas historias de los años 40, en la institución de Málaga. No sé bien si a lo mejor incluso eran diagnósticos que se ponían a posteriori también en las historias, ¿no? Porque el diagnóstico no venía con la fecha en la que se rellenaba, digamos, ¿no? En la historia clínica. Y también es verdad que hay que destacar en la dictadura franquista 85 casos, un 13,1% de otros diagnósticos que estaban alimentados fundamentalmente de patología neuropsiquiátrica. Entonces, bueno, esto es interesante.
Y luego está la parte de los tratamientos, ¿vale? Los tratamientos también, según estos periodos históricos, pues fundamentalmente en el primer periodo es muy importante la malarioterapia, que como sabéis, bueno, era el provocar accesos febriles a pacientes agitadas a partir del contagio de esta malaria, del contacto de sangre infectada de otras pacientes, ¿no? Le producían estos picos febriles. Luego también se encuentran los nucleinatos, la esencia de trementina. En la guerra civil, fijaos, casi el 72% de los casos no se les aplica ningún tipo de tratamiento. Y en la dictadura franquista, en los años 40, es muy importante pues, las terapias de choque, ¿no? Aparece el electrochoque casi en un 57%, 56,3%, y el choque insulínico también es importante, ¿eh? Y el choque cardiazólico también lo tenéis ahí. Entonces, bueno, esta es un poco la cuestión descriptiva. Ahora sí nos vamos a meter un poquillo con la cuestión de los procesos de subjetivación que he comentado de Nicolas Roch. Y vamos a ir viendo, me gustaría mostraros cómo aparecen estos procesos de subjetivación en diferentes fragmentos de las historias clínicas, ¿no? ¿Qué elementos aparecen de subjetivación en esas historias clínicas? Estos ejes que Nicolas Roch define, obviamente no son ejes que se den por separado, ¿no? Son ejes que se dan, es un ensamblaje realmente. Lo que pasa es que, bueno, con finalidad didáctica, pues en el trabajo de investigación lo separé. Vale, fijaos, el eje de la problematización precisamente tiene que ver con lo que empezaba a comentar al principio, ¿no? ¿Por qué problematizamos esto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es importante señalar que esa problematización tiene que ver también con con nuestras inquietudes, ¿no? Con lo que nosotros queremos ver y con nuestra propia subjetividad como investigadores, ¿no? De alguna manera eso nos hace, ya lo describe Sandra Harding en Ciencia y Feminismo, ¿no? En que esto también es importante señalarlo. Entonces, bueno, creo que además esto no resta valor a una investigación, sino que hay que ser honesto, hay que plantearlo y hay que verlo como una fase más del proceso de investigación, ¿no? El interés en otros temas, ¿no? Porque se investigan unos temas y no otros, ¿no? Eso tiene que ver con el investigador o investigadora. Y luego también con ver esa problematización desde la perspectiva de las respuestas de las mujeres, ¿eh? De cómo estas mujeres iban respondiendo a todas estas situaciones opresivas que se iban dando dentro de la institución. En ese sentido, sí me parece interesante rescatar el diagnóstico que Oliva López, el concepto que Olivia López maneja en 2010, en un trabajo del 2010, que es el concepto de dispositivo emocional, ¿eh? Entonces, ella habla de que el dispositivo emocional es un entramado de discursos que surgen en un periodo histórico concreto y que permite la generación de un capital emocional, ¿vale? Que ese capital emocional se naturaliza y se vuelve universal, universalizando, naturalizando algunas emociones mientras devalúa otras, ¿no? Y este dispositivo emocional impregna no solamente el dispositivo psiquiátrico, sino también el dispositivo familiar y al fin y al cabo, pues bueno, la dimensión social, ¿no? Bueno, fijaos, vamos a empezar a hablar del eje de las tecnologías. Lo que dice Nicolas Roch sobre el eje de las tecnologías es que se refiere a ese ensamblaje que está constituido por conocimientos, por instrumentos, por personas, sistemas de enjuiciamiento, incluso edificios y espacios que son capaces de moldear y definir subjetividad, ¿eh? Foucault ya determinó, ¿no?, algunos lugares como la escuela, las cárceles y los manicomios como ejemplos de estas tecnologías, que denominó dispositivos, ¿vale? Y entonces eran capaces de estructurar el espacio y el tiempo y las relaciones entre los individuos dentro de los dispositivos, ¿no? ¿Gracias a qué? Pues gracias a la imposición de unas observaciones jerárquicas y de un establecimiento de unas normas, ¿sí? Entonces, gracias a esto se conseguía la modificación de estas conductas, o no, como ahora veremos, ¿no? En esa persistencia de la resistencia. Entonces, bueno, en este sentido, la sala de mujeres funcionaba un poco como depósito, entre comillas, de todas aquellas mujeres que estaban ingresadas en otras salas y que tenían a lo mejor algún proceso de agitación o tenían alguna dificultad en la movilidad y entonces tenían que ingresar en la sala 20 porque no eran soportadas en otras salas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta paciente que ingresó en 1949 en otra sala, en la sala 18, dice pues, que le dio un ataque de nervios, que empezó a empujar a las enfermeras, a dar gritos, a tirar cacharros, no decía tonterías, no perdió el conocimiento, y el marido atribuyó esta excitación a que se impresionó al verse sola en el hospital, ya que antes de salir de casa, muy afligida, le dijo: yo del hospital no salgo más con vida. Luego, por otro lado, también el dispositivo psiquiátrico ejercía
esa regulación sobre las mujeres que transgredían ese estereotipo, ¿no?, de mujer hegemónico de la época, señalando determinadas características como patológicas, ¿no? Había como una descripción de las mujeres desde una rareza extrema, desde una extrañeza. En este caso, por ejemplo, la paciente fue descrita por su familia a su ingreso en 1943 de esta manera. Era una mujer caprichosa, expansiva, violenta, muy independiente. Ha dicho a veces que la pretendían, rareza, fantástica, su moral algo rara. Siempre ha sido rara, extraña, estrafalaria. Lleva un mes bebiendo y da escándalo. No come, no duerme, no guisa. Se ha descuidado en el pago, exhibicionista, insultada. Entonces, está descrita siempre desde esa rareza. Era como que no era comprensible pensar que una mujer pudiera tener a lo mejor determinadas conductas, ¿no? En el ámbito de la resistencia, bueno, pues vemos también en las historias, por ejemplo, las fugas de la sala 20, que eran, aparecen en 37 casos, creo recordar, expresiones en las historias clínicas que se recogen de estas mujeres donde mostraban su deseo de salir de la institución. Yo me quiero ir con mi madre, yo me quiero ir a mi casa, quiero ir a ver a mi niña, irme a Melilla. Aparecen también expresiones de desobediencia a las normas de la institución, como por ejemplo, pues no se acuesta a la hora que se le dice, sino cuando ella quiere, se niega a dar sus datos personales en la entrada. Y luego además también aparecen en las historias clínicas desafíos a las directrices familiares, ¿no? En este sentido, esta historia, que pertenece a una mujer que ingresó en 1947 de una familia burguesa, bueno, ella plantea cómo en todas las mujeres de su familia habían estudiado magisterio y a ella de alguna manera se le obligó a estudiar también magisterio. Entonces ella refiere que no quería ser maestra porque no sabía llevar bien el gremio, los críos le parecían ridículos, no le agradaba su compañía, daba mucho que hacer, gritaba mucho y que tenía que castigar, ¿no? Ella decía que sus pensamientos profesionales eran medicina, pero que había fracasado porque se gastó todo el dinero en ser practicante y no había. Bueno, fijaos, este es otro caso que os quería comentar, es el caso de una mujer que ingresó en 1938, cuando Málaga ya estaba recién ocupada por el bando franquista, en la guerra. Y entonces, bueno, es una carta que se encuentra en la historia clínica, como veis está escrita en una especie de servilleta o como sobreabierto. Ella en esta carta lo que expresa es que ella no está loca, ella lo que necesita es salir de allí, se quiere ir a Marruecos y que necesita pues el pasaporte para salir, ¿no? Esta carta obviamente nunca fue enviada a sus destinatarios, ¿no? Y entonces, bueno, el dispositivo psiquiátrico, como han apuntado en sus investigaciones Olga, ¿no?, y las compañeras de Leganés, es verdad que el dispositivo ejercía como una especie de censura con todos estos escritos de estas pacientes, ¿no? Porque al final no lo encontramos nosotros en la historia clínica. Entonces, bueno, ella sí que decía, ¿no?, encabezaba la carta diciendo: llevo 15 días encerrada aquí, perdiendo 3 más de vida. Bueno, en cuanto a las tecnologías también es importante pensar que los discursos de las pacientes carecían por completo de credibilidad durante su ingreso, ¿eh? Lo que una mujer decía dentro del manicomio no tenía ningún tipo de validez. Por tanto, algunas mujeres, las que tenían esa posibilidad, ¿no?, cuando salían escribían a los psiquiatras para contarle un poco su versión. En este caso, esta mujer que salió del manicomio en 1950, que era farmacéutica y tenía un buen nivel cultural, le escribió a Pedro Ortiz Ramos una carta tras fugarse de la sala, ¿no? Entonces, en esa carta ella le explicaba que realmente había sido ingresada por intereses económicos de su marido, ¿eh?, porque se quería quedar con su farmacia. Entonces, en uno de los fragmentos de la carta, ella postilla: actualmente no he ahorrado ni un céntimo. Se deben en los centros farmacéuticos unas 12.000 pesetas debido a que él es aficionado al juego en los casinos. Tuve un acierto al casarme, ¿verdad? Sobran los comentarios. También era importante para estas mujeres recuperar parte de su subjetividad perdida al ingreso de la institución a través de sus objetos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en esta carta de esta paciente que ingresó también en los años 40, le pide a su madre que le mande por favor su ropa, su peine, el peine fino que compró en Tánger, su estilográfica. Quiero que me compres un rulo de papel higiénico y papel para escribir, ¿eh? Entonces, fijaos también esa necesidad como de escribir y de desahogarse y de poder contar también su experiencia y cómo se sentía dentro del ingreso. Pero además en la misma carta, la misma paciente también planteaba que, bueno, que estaba en el manicomio y advertía a su familia que no quería que nadie se enterara, ¿no?
Decía, espero que no se os ocurra decírselo a nadie, pues la humanidad es muy mala, así que ya sabéis. No quiero que lo sepáis solamente vosotros. Bueno, en el eje de las autoridades, aquí realmente lo que se plantea es ver quién habla desde esa autoridad, quién ejerce esa autoridad y definir muy bien desde qué posición de asimetría se trabaja con esta subjetividad de las mujeres locas en este caso. ¿Quiénes tenían esa capacidad, ¿no?, de hablar de forma verdadera, de implementar esa verdad sobre la naturaleza y los problemas de las mujeres locas, ¿no? Entonces se activan pues, prácticas discursivas que ostenta la autoridad para hablar del otro rebelde, ¿no?, de alguna manera, y que se opone al poder establecido. Entonces, bueno, muchas veces se codificaban como síntomas elementos que tenían que ver con conflictos derivados de orden político. En este sentido, como sabréis, bueno, no sé si sabéis, pero me imagino que sí, en febrero se produce un éxodo muy importante de gente, ¿no?, en 1937, pues de la población malagueña por la carretera hacia Almería, la conocida como la de Hermandad, y entonces, bueno, Málaga fue tomada por el bando nacional, ¿no? Y esto, bueno, pues provocó una masacre terrible, y 2 semanas más tarde, una mujer de profesión maestra ingresa en el manicomio y habla así de su situación, ¿no? Dice que su marido está en Jaén para pasarse al ejército nacionalista, porque aquí no pudo pasarse, refiriéndose a Málaga, ¿no? Y anotan en la historia el psiquiatra, antes había dicho que su marido está en Jaén y que es capitán del ejército, ¿no? Tras 8 meses de ingreso agitadísima, con verborrea, con fuga de ideas, con manierismo, teatralidad dramática, ¿no?, ella dice, me van a fusilar con un invento a la ciencia, por eso la ciencia no debe, la ciencia es infinita, ¿no? Podemos ver cómo a través también de esta productividad psiquiátrica, si podemos llamarlo así, se van viendo también estos elementos políticos, este miedo al fusilamiento, este miedo también a hablar de la posición política de su marido, ¿no? Y además también, como he comentado antes, ya sabéis que Antonio Vallejo Nájera relaboró teorías que señalaban a los marxistas, ¿no?, como seres degenerados, cercanos a lo animal, ¿no?, carentes de frenos morales, y bueno, relacionando esta ideología política con los diagnósticos de oligofrenia y psicopatía, ¿eh? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta paciente que fue descrita así, entra correcta, viene mal vestida, llora y refiere que siempre la han tratado mal y los chicos la apedreaban, ¿no? Oye hablar a su madre, rápidamente se anima cuando habla de su matrimonio con un francés de las Brigadas Internacionales que conoció en Barcelona. Se tuvo que separar por cocainómano. Habla francés, conoce las expresiones y el argot. La han traído de la aduana, iba por la calle con unos pantalones y le pegaron. Entonces fue detenida. Sabe leer y algo escribir, ¿no? Esta mujer fue diagnosticada de oligofrenia. Entonces, bueno, a veces también es complicado pensar en un diagnóstico de oligofrenia en una persona, pues bueno, que a lo mejor sí que era capaz de hablar francés, ¿no?, que había tenido esa relación también con el bando republicano, y bueno, puede ser entendible que pueda haber algo también de esta ideología franquista en la aplicación de este diagnóstico. También, bueno, la cuestión de que iba por la calle con pantalones y que le pegaron y tal, tiene que ver con ese estereotipo, con esa transgresión del estereotipo de mujer del nacionalcatolicismo. Bueno, en cuanto a la resistencia a las autoridades, aparecen también elementos de resistencia a la autoridad del médico. Por ejemplo, esta paciente directamente empieza a contarle al médico su situación y al final le dice, no me ha jugado la causa porque ella venía de la cárcel de mujeres, estaba explicando su situación, pero hay un momento en el que ella se calla y dice, no quiero explicar otras cosas. Y le dice al médico, por no ser usted mi juez, sino mi médico. Y no es preciso, ¿no? Entonces, bueno, ella se resiste a contarle al médico determinadas cosas, ¿no?, determinados elementos. Vale, y por último, en el eje de las autoridades, la colaboración entre el dispositivo manicomial y las autoridades locales también queda reflejada en algunas historias. Por ejemplo, en algunas transgresiones que hacían las mujeres en una situación en la que se encontraban muy deficitarias y muy límites, ¿no?, eran patologizadas, ¿no?, y se esperaba la actuación represora de la ciencia psiquiátrica. Por ejemplo, este caso de esta mujer que ingresó en 1949, fue llevada al manicomio por la comisaría de vigilancia. Estaba acompañada por su marido y él relató lo sucedido, ¿no? Ella había tenido un bebé que precisaba un tratamiento, pero no tenía medios para pagarlo. Le pidió el dinero a un tío suyo adinerado que se lo negó. A los 2 meses el niño falleció y ella amenazó de muerte a su tío.
motivo por el cual fue detenida y llevada al manicomio. Permaneció ingresada desde el 8 al 25 de noviembre del 49, donde se le aplicó tratamiento con electrochoque. Muy bien, vamos a hablar de las teleologías. En este eje realmente lo que se trata de mostrar es la influencia que tuvieron de alguna manera las ideas, las ideologías, las finalidades, los objetivos, ¿no? Con los que se transgredía lo hegemónico, ¿no? Con respecto a comportamientos esperados de las mujeres a nivel sexual, a nivel de la importancia del cuerpo en las historias clínicas, a través de la experiencia como la menstruación o la maternidad, el papel de la religión también, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la siguiente historia, esta mujer fue llevada a la sala 20 por su marido en 1940 y entonces él mismo relata el problema de su mujer y dice: me da mucha pena tener que dejarla en esta sala esta temporada, sabiendo yo que mi esposa no es loca como las demás, pues su enfermedad consiste en que mensualmente cuando tiene la menstruosidad es cuando se trastorna un poco y es tan fuerte el estado nervioso que le entra que le da por pelearse conmigo y con nuestra hija. Yo he podido soportarla toda la fuerza de su enfermedad nerviosa y la he sobrellevado más o menos tiempo hasta que se le ha pasado y ha vuelto nuevamente a la normalidad. Entonces, bueno, vemos cómo también los elementos de la menstruación y demás aparecen en las historias clínicas. Luego, además, también la maternidad, desde los estudios feministas, ha sido entendida como una construcción imaginaria e histórica sobre la que se sostiene una identidad y se definen los deseos de las mujeres. El modelo de madre abnegada, sacrificada y sensible ha participado en la construcción de una subjetividad de las mujeres madres dentro de las estructuras sociales y de poder, ¿no? Por oposición, las mujeres que no respondían a este perfil eran susceptibles de ser patologizadas, ¿no? En ese sentido, aparece la historia en 1937 de esta mujer que viene del Colegio de las Adoratrices, a los 17 años ingresa a la institución. Ella misma relata que tras llevar 3 meses sin la regla, se declaró a la superiora. Y decía más adelante: el que hizo esto conmigo me debió haber pagado por toda la vida. Sin más comentarios con respecto a su situación, no comentó nada más, ¿no? Permaneció hasta diciembre del 39 y finalmente fue diagnosticada de psicopatía, ¿no? Aquí vemos también cómo el diagnóstico de psicopatía se podía aplicar a mujeres que transgredían estas cuestiones, ¿no? Claro, y luego la cuestión de la religión, ¿no? Era importante reflejar el grado de religiosidad de estas mujeres, sobre todo a partir de los años 40, ¿no? Ya digo, en ese contexto de la ideología nacional católica. Entonces, en algunas historias aparecen también alusiones a esto, ¿no? Por ejemplo, a veces los propios familiares informaban de ese grado de religiosidad a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso decía que fue descrita por su marido como terca, obstinada y poco religiosa. Y por último voy a hablar del trabajo y la gestión del maltrato como dentro del eje de las estrategias, ¿vale? Como una estrategia. Fijaos, en este eje refiere Nicholas Rose que se plantean cómo son los procesos que regulan las capacidades de las personas inmersas en una matriz moral, social y política, ¿no? Y que determinan las características no deseables y lo deseable en cuanto al trabajo de la estructura familiar. María Angélica Ospina, en su trabajo del 2006, habla de la improductividad femenina, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este caso, en 1935, fue diagnosticada de esquizofrenia esta mujer y fue descrita por su marido así, ¿no? Rareza, se va a la calle, caprichosa, no quiere estar en la casa, trabaja cuando le parece, ¿no? Aquí vemos cómo la cuestión del trabajo podía ser susceptible también de convertirse en un síntoma, ¿no? De las mujeres. Y luego, como dice María Angélica Ospina, ¿no? Esa improductividad femenina que estaba ligada al rol de madre, de cuidadora, de criada, ¿no? De fuerza reproductora, en tanto que no podía ser desarrollado plenamente y dentro de ese perfil hegemónico, ¿no? Femenino, pues las mujeres podrían ser recluidas y aisladas del resto de la sociedad, ¿no? A la espera de que la institución psiquiátrica recondujera esa conducta y la pudieran devolver al medio sociofamiliar. Así, por ejemplo, esta mujer que ingresó en 1940 a los 26 años, con el diagnóstico de psicosis puerperal, fue llevada por su marido al manicomio, reflejando el psiquiatra en la historia que el marido la llevaba por su inactividad. ¿Y qué elementos aparecen en la resistencia? Bueno, pues aparecen mujeres que también se resisten en la cuestión del trabajo, por ejemplo. Este caso, ¿no? En 1934, esta mujer era natural de un pueblo de la comarca de Antequera, denuncia su ingreso lo que le había sucedido, ¿no? Dice que estaba sirviendo con un hombre, que le llamaban con un apodo, que este hombre era un abogado, era un hombre con mucha influencia, y que la puso por loca y la llevaron al manicomio de Córdoba, donde había estado ingresada 10 meses.
Ella refiere que había vivido 6 años con este hombre en calidad de criada y algo más, y que se negó a pagarle un sueldo a base de 6 duros mensuales. Y entonces, además, la abandonó reuniéndose con su mujer. Ella decía que lo había defendido, lo cuidaba y hasta labraba la finca con gran arte. Y ahora se encontraba en un manicomio por haber querido defender lo que era suyo y muy legítimo, ¿no? Entonces, bueno, ella hace también del espacio manicomial un lugar de denuncia de esta situación. Y la cuestión del maltrato, las situaciones de violencia en las parejas también aparecen, ¿no?, en las historias clínicas. En estos dos casos pues, se pueden ver estos elementos, ¿no? En este primero, un caso pues, bastante brutal que ingresó en 1942 en la sala de obstetricia por hemorragia vaginal tras una paliza que el marido le había propinado, quemándole la ropa posteriormente. La hermana la acompañó y facilitó estos datos. Derivado de esta situación, la mujer quedó perpleja, callada, estuporosa y en la misma posición. Por este motivo fue ingresada a la sala 20, donde recibió varias sesiones de electrochoque. Fue dada de alta 2 meses después para ingresar en la sala San Pablo, ¿no? Entonces, fijaos cómo de la violencia en el ámbito de la pareja, ¿no?, pasa a la violencia también institucional de alguna manera, ¿no? Y luego también aparece, ¿no?, el carácter paternalista, por ejemplo, de estas relaciones entre las parejas, ¿no? Decía la historia clínica de otra paciente, ¿no?, que su marido le pegaba, así lo recogió el psiquiatra, ¿no? El marido le pegaba, pero no había conseguido que ella aborreciera al tóxico, porque parece ser que era alcohólica, ¿no? Ella reconocía el buen comportamiento de su cónyuge y comprendía la necesidad que había tenido de internarla, ¿no? El hecho de que el psiquiatra recogiera esto, ¿no?, de alguna manera tenía que ver con una necesidad de justificar esas agresiones por parte del psiquiatra, ¿no?, como una parte del proceso de reeducación de esta mujer, ¿no?, que se alejaba de la norma. Muy bien, pues hasta aquí lo que yo os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Me pasa un montón, ¿no? Hola, pues no sé, no he estado mirando el tiempo, la verdad. Pasa un montón, atender, sí. Muchas gracias, de atender al chat y eso no me he fijado en el tiempo, así que bueno, pero ha estado, bueno, pues muy entretenido, muchas gracias. Es verdad que yo conozco tu trabajo, ahora yo creo que podríais hablar, o sea, intentar solo desconectar cuando habláis para que no se interfieran los ruidos, ¿vale? Bueno, es verdad que yo conocía el trabajo, pero es verdad que cada vez que te escucho pues he oído cosas nuevas y hay textos nuevos, sobre todo estas últimas cartas que igual todos pues no los tienes en la tesis o no lo recuerdo, porque es verdad que yo la he leído ya hace tiempo, pero ha sido un placer escucharte, ¿vale? Entonces dejo que intervengáis. Tenía alguna cuestioncilla, pero no quiero que si hay alguien más que vayan interviniendo, si no yo dejo para el final, ¿vale? Ricardo, ¿levantabas la mano o ha sido un...? Pero No, igual no, tengo que activaros a todos o no, ¿os podéis desactivar no. vosotros? Nos activamos mejor cada uno cuando quiera hablar y se desactiva porque si no Vale. es un guirigay. Vale, es que como a cada uno le ha ido desactivando algunos puntualmente, los que hacían ruidos, no sabía si ahora tenía que volver yo a dar. Vale, pues nada, tienes la palabra si quieres. No se oye. Sí, que no estaba pidiendo la palabra, que me has pillado haciendo un gesto, porque andaba con unos papeles para poner en claro algunas notas y luego sí, a lo mejor poner alguna cuestión, pero todavía no. Bueno, pues yo... Olga, empiezo yo. Vale, nada más pasarle los 2 saludos que ha habido. Bueno, la verdad es que ha habido casi siempre 45, en torno a 45, alguna vez más, de personas escuchándote y darte 2 felicitaciones así como especiales. De Bolivia, desde Bolivia nos han saludado y desde Portugal, ¿vale? Entonces, bueno, pues como son así especiales, pues quería, porque no saben, pues supongo que ha tenido todo el tiempo a mirar el chat, luego igual se las puedes ver, pero bueno, que sepas que... Y desde Chile que dicen por aquí también. Desde Chile, Olga también. Desde Chile, eso no lo había visto. Bien, muy bien. Pues Ana, tú. Muy bien. Bueno, hablo yo y no querría yo hablar en nombre de todas mis compañeras y amigas, pero bueno, yo creo que nos habremos sentido todas, Raquel, Paloma, Ruth, Olga, yo,
Rafa, por nuestra supervisión constante, absolutamente cercanas a tu trabajo, porque o sea, yo creo que nos ha resonado constantemente todo el trabajo, no solo el análisis cuantitativo de la institución y de las características, ¿no?, más sociodemográficas y clínico-asistenciales, sino el análisis cualitativo de la investigación. Felicidades, muchísimas felicidades, es un trabajo extensísimo, profundo, documentalmente muy rico, con una bibliografía secundaria muy extensa, con un análisis muy exhaustivo, muy bien, de verdad, felicidades. Yo creo que además nosotros que hicimos unas investigaciones previas un poco a las tuyas, nos sirve para seguir trabajando todavía más y profundizar en los contenidos. No sé, me resonaban muchas cuestiones, desde los diagnósticos a los tratamientos, a las figuras de los clínicos. Por preguntarte y algunas cuestiones, ¿qué documentación, ¿no?, de este tipo más subjetivo has encontrado? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, a pesar de la cantidad de historias clínicas analizadas en la primera mitad del siglo XX, la documentación escrita desde los pacientes, desde los internados, era muy escasa. Creo recordar que era en torno al 2%, ¿no?, el que hemos encontrado, tanto de mujeres como de varones. No sé si son cartas todo lo que has encontrado, son documentos más allá de cartas que no eran enviadas, no lo sé. Luego el tema de los tratamientos también, no sé si lo ha llegado a comentar, ¿se llegaron a aplicar psicocirugía, leucotomías en la institución? ¿Se aplicó de manera como nosotros hemos supuesto la laborterapia de manera extensiva, aunque no estaba registrada dentro de la documentación clínica? Bueno, por ahora lo dejo ahí, para no seguir yo todo el rato hablando. Bueno, Ana, la verdad es que me gusta mucho esto que me comentas, porque al final es verdad que yo he seguido también muy de cerca vuestros trabajos, ¿no? Y al final es verdad que aunque estamos cada una investigando en sitios diferentes, yo sí que he sentido de alguna manera esa conexión, ¿no? Porque también cito mucho vuestros trabajos, ¿no? Y así un poco también, un poco mi pista de despegue. Bueno, a ver si me acuerdo de todas las preguntas que me has hecho. En cuanto al material que he encontrado escrito, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Realmente material en forma de cartas, de las 811 historias clínicas que he manejado, solamente me he encontrado 10 cartas manuscritas por pacientes. Pero es lo que te digo, porque realmente en la institución la mayoría de las mujeres eran mujeres analfabetas, entonces realmente había muy poca posibilidad de acceder a eso, ¿no? Entonces, por eso esa vía un poco de llegar a la subjetividad, no solamente me he basado en las cartas manuscritas, sino también a partir de comentarios recogidos en las historias clínicas por parte de los profesionales, ¿no? Que yo creo que, bueno, que también es importante al final como reconstruir como una especie de puzzle, ¿no? A partir de esos comentarios también. Entonces, bueno, sí es verdad que la parte de cartas es bastante minoritaria, ¿no? Por otro lado, me has preguntado, creo, por la laborterapia, ¿no? La laborterapia, las alusiones que era a la laborterapia como terapia son mínimas. Me las he encontrado, me parece que en 4 o 5 casos son, ¿eh? Alusiones a la laborterapia como tal. Pero sí que es verdad que las mujeres desarrollaban un trabajo dentro de la institución que era muy importante, porque realmente ellas eran las que mantenían, hacían labores de mantenimiento de la sala de mujeres. Ellas limpiaban, ellas cocinaban, ellas bordaban, ellas arreglaban la ropa. Entonces, bueno, eso en algunas historias, como te digo, aparece como maquillado bajo el nombre de laborterapia, pero realmente había un trabajo de mantenimiento de la sala. Incluso en alguna historia me he encontrado también mujeres que cuidaban a otras internas, ¿vale? Entonces sí que había como una especie, eso lo tengo publicado en el trabajo del año pasado, en la revista de la Universidad de Valladolid, de Investigación Histórica, donde ahí sí describo esa generización también del espacio en cuanto al trabajo que se desarrollaba, ¿no? Las mujeres no tenían acceso
a talleres de laborterapia, por ejemplo. ¿Vale? Ese acceso realmente era un acceso de la parte de los hombres, ¿no? De la sala de hombres. Las mujeres, esa laborterapia era, pues eso, bordar, zurcir las cosas, arreglar las sábanas, ¿vale? Eso era entendido como laborterapia, pero estas mujeres no tenían ni huerto para trabajar, ni tenían acceso a espacios libres, ¿vale? Realmente eran una parte muy deficitaria ahí, ¿no? Que de hecho Pedro Ortiz Ramos, el tiempo que estuvo trabajando en la sala 20 antes de la guerra, él sí que reivindicó mucho ese espacio de laborterapia para las mujeres, que no llegó porque, bueno, ya en el 36 estaba la guerra y fue imposible, ¿no?, implementarlo. Pero es verdad que él lo pidió de manera muy importante a la corporación, ¿no? Y aquello, pues no sé. También entiendo porque había como otros problemas también muy graves a nivel de espacio. Había muy poco espacio, los espacios eran también muy, bueno, pues eran espacios muy terribles, con zonas muy sucias, con partes que se caían. Entonces, bueno, había como que hacer mucha obra de infraestructura para mejorar la situación del espacio y es verdad que el tema de la laborterapia ni se planteaba en las mujeres, ¿no? Era una cosa que no se planteaba. Luego me pregunta otra cosa, que ahora mismo... ¿Y se hacían psicocirugías también, como el Leganés que se introdujeron en la década de los 40? Mira, yo no me he encontrado ninguna historia donde se hiciera psicocirugía. Lo que sí me he encontrado son derivaciones de pacientes a Obrador, ¿vale? Obrador, que era creo que era un neurocirujano, ¿no? De Madrid, que mantenía una relación muy estrecha con Pedro Ortiz Ramos, entonces sí me he encontrado en concreto 2 o 3 pacientes que él le derivó. Pero yo no he encontrado datos de que en el manicomio provincial de Málaga se hicieran ese tipo de intervenciones. Porque además me imagino que es que, ya te digo, la infraestructura era deficitaria al máximo, ¿no? Entonces ni siquiera se podía plantear un espacio para eso. Pero vamos, las cartas de Obrador sí las tengo. La correspondencia que hay entre Pedro Ortiz Ramos y Obrador sí que tengo alguna que están descritas en la tesis, ¿no? Pero ¿y lo mandaban a Madrid, has dicho? Sí, mandaban a la paciente a Madrid. La mandaban a Madrid. Ya te digo, de hecho, lo tengo por aquí. Lo tengo documentado. De todas maneras, que también te digo una cosa. Por ejemplo, Pedro Ortiz Ramos era un profesional que estaba... fíjate que él se fue al hospital de Lisboa, a Santa Marta, y hizo allí un periodo de formación con Moniz, ¿vale? Para formarse en el tema de este tipo de psicocirugía. Pero luego él, en 1955, escribe un artículo que publica en la Real Academia de la Medicina de Granada. Es el discurso realmente de ingreso de la Real Academia de Medicina de Granada, y entonces él se posiciona completamente en contra de este tipo de cirugía. Entonces yo creo que también ese es otro de los motivos por los que la psicocirugía no tuvo mucho éxito aquí en Málaga, ¿no? Muy bien, Celia, gracias. Nada, a ti. Ricardo tiene la mano levantada. Sí, hay 2 preguntas en el chat que llevan tiempo colgadas. Pues luego cuando pregunten, yo ya hago mi pregunta, pero es que estoy viendo, hay una de Arantxa Naranjo y otra de Vicenti. Están al final del todo, o sea, son recientes. Vale, sí, pero llevan es un que rato. desde que me he puesto a escuchar las preguntas no he mirado, sí, vale. Por eso, dilas y ya Vale, luego... te pregunto entonces de Arantxa, ¿de acuerdo? Para verla, entonces vamos alternando si queréis. Arantxa Naranjo, que ya nos había contestado, nos había hablado antes, ¿vale? Dice, ¿cómo se posiciona la psiquiatría española del siglo XX en el marco europeo? ¿Qué influencia hay en la psiquiatría española de otras escuelas? Bueno, es una pregunta así un poco amplia, no sé si... Bueno, yo creo que aquí hay gente que sabe mucho más de este tema que yo. Yo soy aquí una principiante. Pero bueno, yo sí que te diría, Arantxa, que es verdad que la psiquiatría española, a ver, como especialidad
se empieza a conformar a partir de la generación de esos profesionales de archivos de neurobiología, ¿no? Los años 20-30, que son un grupo de médicos que se empiezan a interesar por la cuestión de la psiquiatría, ¿no? De los síntomas mentales y demás, ¿no? Eran gente que venía con una tradición pues, de la investigación en laboratorios de Ramón y Cajal y demás, y entonces pues empiezan a interesarse por esto. Y de hecho, uno de los psiquiatras que trabaja en la institución malagueña, Miguel Prado Sur, fue un psiquiatra que se formó en la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Estudiantes de Madrid, estuvo becado por la JAE y hizo una estancia de formación en Oxford y otra creo que la hizo en Alemania, que llegó a estar incluso con Kraepelin. Y entonces, bueno, realmente él lo que planteaba en una de las cartas a las que pude tener acceso es que, claro, tanto a nivel teórico e investigador como a nivel de organización de los manicomios, bueno, pues en España andábamos ahí como bastante atrasados, ¿no? Y bueno, su idea realmente era eso, pues ver cómo se funcionaba en manicomios europeos y ver cómo se solucionaban los problemas de las enfermedades mentales para empezar a implementarlo aquí en España. Entonces, claro, sí que es verdad que había un decalaje ahí, ¿no? Un decalaje, un cierto retraso con respecto a otra. Pero vamos, no sé si Rafa Huertas quiere comentar alguna cosa, o Olga, ¿no? ¿Quieres comentar en este sentido? No, te manejas tú muy bien. Bueno, si queréis pasamos, nos pregunta también Vicenti, y luego si queréis pasamos a alguno de los presentes si quiere. Bueno, está presente, pero me imagino que lo hace por aquí. Dice, si Vicenti es una de las personas, una psicóloga que trabaja con enfoque de género de Bolivia, que se ha presentado antes y ha felicitado a la ponente. Y ahora te preguntaba si sabes algo sobre las altas y sobre si algunas de ellas murieron internadas. ¿Vale? Es la pregunta que nos hace Vicenti. Vale, pues mira, Vicenti, es verdad que es lo que planteaba con los tiempos medios de estancia en el hospital, ¿no? En la documentación a la que yo he tenido acceso realmente, en comparación con otras instituciones, como por ejemplo la de Leganés, ¿no? Que han estudiado mis compañeras, sí que es verdad que hay como mucha más historias donde se recoge, pues eso, la alta permanencia de las pacientes en el manicomio, incluso la defunción de muchas de ellas, ¿no? de un gran porcentaje de ellas en la institución. A mí en Málaga no me consta eso, pero ya te digo, es verdad que hay mucho material que ha desaparecido, que no se ha perdido, y realmente tampoco es un dato muy fiable, ¿no? Yo me imagino que efectivamente habría muchísimas más mujeres institucionalizadas, ¿no? De larga data en la sala, pero esa información a nosotros ahora mismo no nos ha llegado, ¿no? Y sí que es verdad que algunas de las que morían dentro de la sala, pues bueno, las causas de las muertes pues muchas veces eran congestiones cardíacas, ponían, ¿no? Problemas cardiovasculares, congestión cerebral, también he visto algunas, ¿no? Entonces, bueno, algunos motivos un poco... pero ya te digo, yo no te puedo decir que tenga un gran porcentaje de mujeres, ¿no? Que haya visto un gran porcentaje de mujeres que permanecieran mucho tiempo en la institución y que murieran dentro de ella. No las he visto. No. Quería preguntarte, porque además ha salido mucho la figura, no había ninguna mano antes levantada, ¿no? Que haya visto. Sobre la figura de Pedro Ortiz Ramos, que aparte de que la has citado, ahora ha vuelto a salir, ¿no? Como una persona, pues un psiquiatra o un psiquiatra de aquella generación de neuropsiquiatras de siglo, de antes de la guerra, ¿no? Pues muy volcado en eso, en la reforma de la institución, que decías además ahora mismo que había sido uno de los que había sugerido, ¿no? De las salas de laborterapia para las personas. Y es que es un nombre que luego me ha salido a mí ahora recientemente no sé, es que he estado estudiando la formación de la enfermería en las instituciones, ¿no? En la Segunda República, y luego ahora estoy haciendo un trabajo en la posguerra. Es una persona que aparece en una guía de auxiliares que estoy estudiando ahora, que es del año 67, aparece Pedro Ortiz Ramos, que es miembro del PANAP entonces. Aparece como en el año 67, que es cuando se publica esto, aparece como, era el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, si no me equivoco. Entonces, no sé si después
porque no me acuerdo de las fechas exactamente de cuándo está después, si después tiene como este interés o se ve ese interés en la formación de personal auxiliar, ¿no? Pues eso, todos conocemos probablemente la carencia que había de formación, estos auxiliares psiquiátricos que entraban prácticamente sin instrucción, muchas veces analfabetos, sin estudios, ¿no? Que entraban a las instituciones, que muchas veces se decía que eran rudos, ¿no? Entonces, si hay alguna de esa labor, porque además has nombrado antes a un enfermero, creo, y a un hijo de un enfermero, de un auxiliar, fue el primer auxiliar psiquiátrico, si tenías información un poco de eso, si se hizo formación en la institución, si alguna de estas figuras estuvo vinculado a esa formación, ¿no? Porque sí que hay experiencias, pues en Jaén, yo creo que he estudiado también hace un tiempo, experiencias de formación que normalmente eran los psiquiatras los que impartían, ¿no? Los que estaban preocupados por esto, porque los auxiliares o enfermeros pues no tenían esa formación. Entonces, si sabes algo un poco de esta formación auxiliar o si te... Sí. Sí, mira, Olga, esa es verdad que es muy interesante porque, fíjate, esa formación en el manicomio de Málaga no viene de la mano de Pedro Ortiz Ramos en los años 30, viene de la figura de Miguel Prado Sud. Miguel Prado Sud fue el que primero empieza a plantear toda la cuestión de, claro, en relación pues, con la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que ya se estaba también organizando y demás, empieza a implementar una serie de medidas dentro del manicomio, ¿no? Entonces, una de ellas era, le ofreció al personal del manicomio, al personal auxiliar, la posibilidad de acceder a este examen, ¿no? Digamos, para formarse y para obtener el título de auxiliar de psiquiatría, ¿eh? Lo que él se encuentra, que además eso está muy bien descrito porque, bueno, ahora te contaré, a él lo expedientan en el manicomio por un intento de reforma, ¿no? Ahí un poco socavada dentro de la institución. Lo que él se encuentra es con la negativa de gran parte de este personal, ¿vale? Un personal que está como muy asentado en la institución, con mucho poder, que manejan desde las comidas hasta los postres, ¿no? De los propios pacientes, ¿no? Que abusan de los regalos y de las cosas que los familiares le podían llevar a estos pacientes. Y entonces, bueno, Miguel Prado Sud lo que empieza a hacer es, empieza a denunciar este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un abuso por parte de este personal auxiliar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se genera ahí un enfrentamiento. Y la única figura que aparece ahí realmente como auxiliar de psiquiatría en formación es la figura de Juan López de Gamarra, que fue un enfermero, era un enfermero que estaba trabajando con Miguel Prado Sud, afín también a la República, porque Miguel Prado Sud era republicano, ¿vale? Era un hombre con una posición ideológica muy marcada, y entonces entre los dos empiezan a hacer una serie de modificaciones en la plantilla, cosa que el personal antiguo lleva muy mal, claro. Entonces empiezan a rebelarse y hay como una especie ahí de mini revolución dentro de la sala de hombres, ¿vale? Esta revolución nunca llega a la sala de mujeres, todo esto se gesta en la sala de hombres. Y que finalmente Miguel Prado Sud y Juan López de Gamarra lo que hacen es que un día, llegando ya prácticamente el invierno, en noviembre o así, deciden tirar abajo un muro de una sala de contención para hacer un dormitorio, para que los pacientes se pudieran meter ahí y protegerse del frío y de la lluvia que venía en el invierno, ¿no? Porque muchos pacientes ni siquiera tenían cama para dormir, tenían que dormir a la intemperie y bueno, dormían en una situación muy terrible, ¿no? Entonces ellos, sin el permiso de la corporación, rompen este tabique y hacen esta sala. ¿Qué pasa? Estos enfermeros antiguos, digamos, este personal auxiliar antiguo, los denuncian a la Diputación, a la corporación, ¿no? Y entonces la Diputación abre un expediente reglamentario a Miguel Prado Sud y a Juan López de Gamarra. Y entonces Miguel Prado Sud describe todo este proceso, ¿no? Entonces sí que estuvo este intento por parte de Miguel Prado, pero luego esto no cuaja, ¿no? No cuaja porque el personal ni estaba por la labor ni nada. Entonces, pues se quedan Miguel Prado Sud y Juan López de Gamarra un poco en esta idea. Luego sí es verdad que Miguel Prado se vuelve a Madrid en el 33, Juan López de Gamarra se queda trabajando en la institución y en el 36, cuando estalla la guerra, bueno, pues hay ahí un cruce de acusaciones entre Juan López de Gamarra y Pedro Ortiz Ramos, precisamente, que se acusan el uno al otro de pertenecer a un bando o a otro, y al final, bueno, pues Juan López de Gamarra, durante la ocupación franquista, sale por la carretera de Almería, lo detienen, lo encarcelan en un buque y finalmente lo fusilan, ¿vale? Lo fusilan por estar
adherido ahí a la República, ¿no? A partir de ahí, Pedro Ortiz Ramos, pues yo no sé, esto que tú me comentas, por ejemplo, que en el 63 has dicho, ¿no? Él estaba organizando... En el 67 sale como el presidente. Luego es un tipo que yo creo que se queda como afín al grupo de poder de los psiquiatras, ¿sabes? No claro, por eso es te un digo López que, Ibor ni eso. Pero claro, yo creo es que una está en figura ahí ese ambivalente. grupo más franquista, digamos, más, pero que era miembro del PANAP en el año, el dato que yo te había dado en el año 67, pero sí que es un hombre más vamos, claramente después está en el poder, vamos, en la psiquiatría más afín. De hecho, ya te digo, a él lo depuran, o sea, hay un expediente de depuración de Pedro Ortiz Ramos que lo inhabilitan durante 2 años para trabajar, le quitan el sueldo, pero al final, por contactos, consiguen restablecerlo en su puesto y que él siga trabajando, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es cuando él ya realmente la psiquiatría de ese primer franquismo, él es un poco el que se queda como director del manicomio, y él es el que maneja ya no solamente la sala de mujeres, sino la sala de hombres. Ahí es donde ya adquiere más poder, ¿no? Pero no conocía yo ese dato que tú me comentas del 67. Lo paso si quieres. Vale. Tengo una pregunta, así que no es mía, es una pregunta a recoger del chat, ¿os parece? Que es, bueno, aporta una información Juan Antonio Pina López, muchísimas gracias, para una de las cosas que yo he preguntado de los practicantes. Y luego Javier Cuevas, que es el profesor del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Málaga, ¿no? La UMA es Universidad de Málaga, ¿no? UMA. UMA. ¿no? Y bueno, dice que le había llegado la conferencia a través de tal, bueno, que da la enhorabuena, por supuesto, y te pregunta 2 cosas. ¿Hay alguna referencia a la orientación sexual de alguna de estas mujeres? Es decir, si hay casos de mujeres lesbianas. Y la segunda pregunta, que si en la documentación que has consultado se incluye algún tipo de fotografía en la línea de las fotografías de la Salpetruel. Te da las gracias porque dice que ha aprendido mucho. Muchas gracias. Vale. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, referencias a una homosexualidad clara solamente me la he encontrado en una historia y además tampoco de una forma muy, es decir, no como diagnóstico, ¿vale? En ningún momento he visto el tema de homosexualidad como diagnóstico. Sí que aparece una historia en la que la mujer, fijaos, llevaba pantalones y a partir de ahí, Pedro Ortiz Ramos precisamente, se pregunta si esta mujer puede ser homosexual, ¿no? Por llevar pantalones. Es la única referencia que yo me he encontrado al tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las fotografías, eso que me pregunta es muy curioso, porque sí que es verdad que, sobre todo a principios de siglo, si no me equivoco, era como muy normal hacer fotografías a los pacientes que ingresaban en las instituciones psiquiátricas, ¿no? Había casi, era como parte del diagnóstico, se usaba, ¿no? Esa fotografía. Y sin embargo, en Málaga, en el manicomio de la Beneficencia, no me he encontrado ni una fotografía, ni una, en los expedientes, ¿no? Sin embargo, ahora estamos trabajando con otro fondo, que es el fondo de historias clínicas del manicomio o del psiquiátrico de señoras, ¿no? Llamado de señoras, de la Orden de las Hermanas Hospitalarias aquí en Málaga. Entonces, ahí sí es verdad que cada historia tiene su fotografía, ¿no? Entonces, algo que me parece que es muy, muy novedoso, porque ya os digo, yo no había tenido la suerte de encontrar esa fotografía en el manicomio de la Beneficencia, ¿no? Pero es verdad que, como las de la Salpetruel, pues no, la verdad es que no tenemos esa suerte, ¿no? De encontrar ese fondo. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? Que se me ha olvidado. No. Sí, bueno, lo de las lesbianas y las fotografías, nada más. Eso, vale. Si había mujeres lesbianas, y creo que has contestado a las 2. Vale. ¿No? Luego, no sé quién ha levantado primero, veo a Silvia, a Rafael y a Ricardo. Primero, Ricardo, venga, Ricardo, tienes la palabra. Vale. Bueno, pues felicitarte lo primero, Celia, porque ha sido muy didáctica la exposición con un tema tremendamente complejo y sobre todo la capacidad que has tenido con la cantidad de fuentes de distinto tipo que has manejado, pero sobre todo las historias clínicas y los escritos que muchas veces van adjuntos, que son muy complejas, ¿no? de exponer porque son piezas de puzzle, ¿no? Y cada pieza del puzzle en sí mismo es un foco de atención que te puede llevar a divagar mucho, ¿no?
porque son muchas veces bastante fascinantes en sí mismas. Entonces, bueno, te felicito de verdad por la capacidad, ¿no?, de sintetizar algo tan complejo. Yo tengo alguna reflexión general, ¿no?, a raíz de lo que has ido contando. Con el tema del espacio que comentabas, ¿no?, de la parte de los hombres y de la parte de las mujeres, que la parte de las mujeres tiene menos espacio y no tienen, por ejemplo, el huerto, comentabas, o espacios, digamos, libres, al aire libre. Claro, es que ahí tenemos toda una serie de casuísticas que habría en el fondo que empezar a ver en todo el ámbito de España qué pasaba en cada manicomio y cómo están distribuidos los espacios para poder tener una fotografía. Porque a veces es la inoperancia de las autoridades, estoy refiriendo sobre todo a los manicomios públicos, claro. O en este caso, por lo que me da la sensación es, bueno, como el pabellón de mujeres se construye mucho más tarde, ya no hay espacio en el recinto, ¿no? ¿Y por qué se decide hacerlo ahí y no hacerlo fuera? En fin, ahí hay toda una serie de cuestiones de fondo muy, no sé cómo decirlo, muy ocasionales de cada lugar. Ahora, lo que sí es cierto es que finalmente las mujeres tienen menos espacio, o sea que siempre puede haber ahí de fondo, por supuesto, ese decir, bueno, importan menos. Pero sería quizá la hora de ir empezando entre los que nos dedicamos y las que nos dedicamos a esto, a intentar hacer algunos análisis comparativos con lo que tenemos, porque por desgracia hay muchas fuentes que no sabemos dónde están, no son de muy difícil acceso, pero a partir de lo que se ha hecho, poder empezar a trazar un poquito un mapa para precisamente marcar bien, ¿no?, esa diferencia en el trato a hombres y mujeres, en lo que sería tanto los diagnósticos o los sesgos concretos, ¿no? Porque es verdad que subalternos son todos, ¿no? Los hombres que entran en un manicomio lees las cosas que ponen de ellos y también son muy de quedarte boquiabierto, pero por supuesto va en relación siempre con el rol de cada uno en la sociedad. Entonces esas diferencias que están ahí y que son evidentes, sería magnífico poder hacer como un cribado entre instituciones y luego entre pabellones de hombres y mujeres, para precisamente poder delimitar muy bien y con mucha claridad o con mucha ya más claridad dónde están esos ejes que rompen, ¿no?, y que diferencian. A ver, es un brindis un poco al sol, pero quizá llega el momento, porque estaba escuchándote y luego después de los trabajos que han hecho sobre Leganés, digo, madre mía, es que tenemos que dar ese paso en algún momento. Dicho esto, quería también hacer dos pequeños comentarios, ¿no? Con el tema de los tratamientos de choque, que claro, suben con el franquismo o se aplican con el franquismo. Es simplemente hacer una pequeña, no lo digo por ti, una pequeña aclaración. Es que los tratamientos de choque, cuando se instauran en todo el mundo, en España coincide que está el franquismo. Y muchas veces hay cierta literatura que va a la tremenda diciendo el franquismo, y parece que el franquismo se inventó los tratamientos de choque, pero es que en Estados Unidos, una democracia muy asentada, se practicaban infinitamente más a lo bestia. Entonces es un tema en el que hay que entrar con cierto cuidado, porque hay mucha literatura que carga en los tratamientos de choque y el franquismo como la gran monstruosidad. De hecho, Rafa ha trabajado el Congreso de 1942 con esa psiquiatría franquista recién asentada y bueno, él lo sabe muy bien, ¿no? Lo ha contado, que hay toda una discusión sobre el tema de los tratamientos de choque y hay muchas reticencias éticas por parte de muchos psiquiatras franquistas a practicarlos. Y luego, evidentemente, en el caso de Leganés sí que se ha demostrado, y tú lo has comentado también, es que si encima tenemos esos espacios tan
casposos, tan cutres, tan mal hechos, es que no tienen ni un quirófano ni un lugar para practicarlos, ¿no? O sea, que encima se podría añadir esto. Y un comentario sobre la homosexualidad. Es que la homosexualidad es muy difícil que aparezca, como preguntaban, en las historias clínicas por diversos motivos. Desde luego, en el caso de las mujeres, yo diría que es prácticamente imposible. Es como algo que no existe. Aunque se sepa, no existe. Es innombrable, es un tabú. Y en el caso de los hombres va por otra vía. En esta época, digo. Más adelante no. Pero en esta época va por más la vía de orden público, el escándalo público, etcétera, ¿no? Pero en el tema de las historias clínicas manicomiales yo creo que es más complicado que en los años 20, 30 en España e incluso, bueno, los 40 aparezca, porque también es muy tabú y bueno, se deriva por otro lado, me da a mí la sensación, ¿no? Y menos por las historias clínicas. Luego ya en los 60, 70 sí que puede entrar sobre todo en las clínicas privadas el tema, más que en las públicas, en las clínicas privadas de burgueses que pagan y dicen que mi hijo es homosexual, pues que pase por aquí que le vamos a arreglar enseguida, ¿no? Pero es una cuestión que hay que tener en cuenta. Pero bueno, eran simplemente estos comentarios. Y felicitarte otra vez, porque me ha gustado muchísimo. Sí, bueno, yo un poco lo que tú planteas de... Bueno, al final es verdad que hay como una literatura ahí que demoniza, ¿no? Todo el tema este de las terapias de choque y el franquismo y tal. Pero bueno, sí que es verdad que yo lo que sí he podido ver es que había una especie también, por lo menos en el caso de Pedro Ortiz Ramos, ¿no? En casos particulares, yo me he encontrado en algún artículo que él ha escrito, ¿no? Esa influencia de la ideología nacional católica en el momento de estar dando, por ejemplo, un electrochoque, ¿no? O dando una terapia de choque con cardiazol, ¿no? Donde él mismo te describe que el paciente cuando se recupera del choque insulínico, por ejemplo, te mira a la cara y entonces te mira como si estuviera viendo al Mesías, ¿no? Y entonces eso ya es terapéutico, ¿no? Quiero decir, yo entiendo lo que tú planteas, porque es verdad, ¿no? Pero creo que también eso está ahí, ¿no? Y también es interesante que vayamos desgranándolo, ¿no? Y que se pueda ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Y sin embargo, fíjate lo que le he comentado también antes a Ana, ¿no? Pedro Ortiz Ramos se posicionó claramente en contra de la psicocirugía, ¿no? Vamos, hay un posicionamiento claro, ¿no? Ahí en contra de eso. ¿Y Silvia? ¿No? ¿O habéis acabado con...? Creo que iba Rafa, pero como queráis. Vale. Por favor, faltaría más. Sabía que te iba a ceder el espacio. Vale. Vale, me cuelo. A ver. Bueno, Celia, primero gracias por tu charla. Muy interesante. Por varias cuestiones que a mí me ha interesado bastante el marco teórico que has planteado. Y un poco en esa línea va mi pregunta. En algún momento has puesto, en relación al marco teórico, has puesto una diapositiva que ponía como la comprensión de la enfermedad mental. Pompi, ya lo tengo hecho todo, es que acabo de llegar del quiropráctico. Ya lo único que me sale es el cerrado. Frede el micrófono. Ahora. Creo que ya le he quitado. Ya está. La has censurado ahí. La he censurado. Vale, que decía, en algún momento habías puesto una diapositiva donde hablabas de la construcción de la enfermedad mental siglo XIX, principios del XX, siglo XIX y XX, y nombrabas el psicoanálisis, la ginecología y la endocrinología, ¿no? Y ponías un poco, este modelo lo llevaba a España y ponías el libro de Marañón, tal. Y ahí mi pregunta sería, en relación al psicoanálisis, que sobre todo es lo que yo trabajo, ¿cómo se relaciona esto con las fuentes y con los documentos que has trabajado? ¿Has encontrado psicoanálisis en los casos, en los historiales clínicos? No sé si por ahí, por estar Prado-Such, pero Prado-Such se va, por lo que acabas de decir, se va en el 33 a Madrid y no ha tenido tanto tiempo de conectarse con los discursos del psicoanálisis
antes del 33, no, me parece que no. Entonces no sé si es que has encontrado, porque yo estoy de acuerdo en que este modelo evidentemente en Francia o en el internacional, sobre todo en Francia, es inevitable pensar en la impronta que tiene el psicoanálisis en la construcción de la histeria, etcétera, ¿no? Y la impronta que tiene ya en la clínica, pero me parece que en España la vía de entrada del psicoanálisis no es por la clínica, y en cualquier caso el uso del psicoanálisis en la clínica es muy reducido, menos en un manicomio hasta donde yo he trabajado. Y de ahí la crítica que ha hecho, si no recuerdo mal, de Jessica Benjamin, ¿no? Que plantea el diván como el lugar de control en relación a la intimidad de la mujer, pero es que en España no hay divanes hasta los 50. Lo cual no quita que sí que creo que el psicoanálisis tiene una impronta fuerte como mecanismo de regulación del individuo, de la sexualidad de las mujeres, pero no sé si regulación. Control social en el ámbito, no sé, me genera un poco más... Sí, bueno, a ver, esa diapositiva estaba planteada un poco como en un plano mucho más general, ¿vale? No es una diapositiva que yo haya diseñado para explicar el contexto de la fuente, ¿vale? Porque efectivamente tienes razón, el psicoanálisis no aparece en las historias clínicas tal cual. Lo que yo sí empiezo a ver es un interés a nivel particular, por ejemplo, de Prado-Such, ¿no? En los años 20-30, porque es verdad que él accede a esa traducción de las obras de una forma muy precoz, ¿no? Porque él conoce bien el idioma y entonces tiene mucho acceso a esas obras ya en la residencia de estudiantes de Madrid, pero es verdad que luego en las historias clínicas que él maneja, yo no he visto ese psicoanálisis, ¿vale? Posiblemente eso estuviera más dedicado, que también lo planteé en la tesis, efectivamente al abordaje de los casos en las consultas privadas, en las consultas particulares, ¿eh? Pedro Ortiz Ramos es un poco tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Pedro Ortiz Ramos tampoco se plantea mucho más allá del psicoanálisis, en las historias del manicomio tampoco aparecen referencias, empiezan a aparecer referencias a una psicoterapia, ¿vale? A la psicoterapia en general, no psicoanalítica, a partir de los años 40, y fíjate qué curioso además en relación con estas terapias de choque, quiero decir, había también, estaba de alguna manera esa idea de que la terapia de choque facilitaba, ¿no? El que el paciente entrara en ese estado como de medio somnolencia, ¿no? Medio tal, y a partir de ahí poder acceder a un trabajo psicoterapéutico. Es verdad que en ese contexto de los años 40 y de esas alusiones concretas a elementos de psicoterapia se empiezan a hacer algunas preguntas sobre la sexualidad de las pacientes, pero ya te digo, de una forma muy tímida, y es verdad que en ningún momento se plantea la palabra psicoanálisis, ¿vale? Es más, aparece psicoterapia y ese interés por lo sexual, con algunas preguntas tímidas de las veces que mantiene relaciones sexuales. Claro, pero es que en los 40 justamente hay psicoanálisis, pero justamente lo purifican. Entonces, justamente lo que no van a nombrar del psicoanálisis en los 40 es la sexualidad. O sea, si encuentro psicoanálisis, no va a ser por la sexualidad en los 40. Pero fíjate qué curioso que, sin embargo, Pedro Ortiz Ramos sí empieza a preguntar por la sexualidad en las historias de los años 40. Entonces, sí, pero lo que quiero decir que no sé si van a usar el psicoanálisis ahí. Porque ya no, yo te estoy hablando de psicoterapia. Claro. Alusiones a psicoanálisis no hay, ¿vale? Claro. Vale, gracias. Nada. Rafa. Sí, gracias. Bueno, Celia, claro, yo, como sabes, ya conocía tu investigación, la conocí además en primicia, estuve en tu tesis, pero la verdad es que me ha encantado volver a escucharte, ya liberada de los corsés académicos o academicistas, y además incorporando en la charla de hoy, pues, en fin, elementos muy, muy interesantes, ¿no? Se me ocurren un par de cosas para preguntar que me parece que pueden ser interesantes. Bueno, lo primero, antes de eso, una cosa en relación a Prado-Such y al psicoanálisis, que de lo que acabáis de comentar. Prado-Such probablemente se interesó por el psicoanálisis estando en Málaga, pero realmente cuando Prado-Such tiene obra y discurso psicoanalítico es en el exilio en Canadá. Estando con la McGill, ahí sí desarrolla un pensamiento y un discurso psicoanalítico interesante, pero es después de la guerra en el exilio. Lo cual no quiere decir que estuviera interesado y que tuviera sus lecturas, claro, antes, ¿no? Bueno, quería comentarte un par de cosas. Una,
claro, tu investigación va de 1909 a 1950, con lo cual atraviesa la monarquía alfonsina, la dictadura de Primo, la república y el primer franquismo, ¿no? Entonces quería preguntar si has visto cambios organizativos coincidiendo con los cambios políticos, ¿no? Es decir, evidentemente con el franquismo y con toda esta retórica del nacionalcatolicismo a la que antes aludíamos, es lógico que a la hora de hacer las historias clínicas y hacer la anamnesis y tal, pues se pregunten, es decir, el peso del nacionalcatolicismo sea muy fuerte y haya preguntas sobre la religiosidad de las mujeres, etcétera, ¿no? Pero me refiero más al tipo de ingresos. Por ejemplo, si el decreto del 31 se notó, digamos, de alguna manera o no, en los tipos de ingresos, en las dinámicas. No lo sé, es una... O sea, no lo sé o no me acuerdo, pero bueno, si hay cambios organizativos en la institución y en relación a las altas y a las bajas, etcétera, coincidiendo o relacionándolos con los momentos históricos, ¿no? que se van atravesando. Y luego la otra cuestión, que no tiene nada que ver con esto, pero que me parecía que podía ser interesante también, es saber, tú antes al principio has hablado, cuando hablabas de las fuentes, que has utilizado en algún momento fuentes orales, ¿no? O sea, has recurrido a la historia oral, has tenido comunicaciones personales, entrevistas, etcétera. Un poco, pues si puedes contar qué peso ha tenido ese tipo de fuentes en tu investigación. ¿Vale? Vale. Gracias. Vale, gracias. Bueno, en esto primero que me plantea, es verdad que yo te diría que quizás el periodo en el que más se nota esta cuestión de la relación con los cambios políticos es la Segunda República. En la Segunda República sí que empieza a haber cambios, sobre todo se empieza a desarrollar como una especie de consulta externa, ¿vale? Un consultorio externo, y además empieza a haber muchos cambios a nivel estructural, a nivel de infraestructura en la misma institución, ¿vale? Yo siempre digo que el manicomio de Málaga nació prácticamente ya hecho polvo. O sea, desde el momento en el que se inaugura, el manicomio necesita reformas constantes, ¿no? Pero es verdad que esas reformas, cuando se hacen más importantes, es en la Segunda República, ¿vale? Al amparo que yo creo también, pues, de toda esa mentalidad reformista, ¿no? de este grupo de psiquiatras y de los cambios legislativos, ¿no? Pero es verdad que a nivel de ingresos y altas y tal, esa información no la tengo porque sabes que, bueno, pues por las dificultades del material de archivo, pues no he podido contar con mi investigación con los partes, por ejemplo, de altas y de bajas. Entonces es verdad que esa información no puedo aportarla, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel organizativo yo destacaría eso, lo de las consultas externas, que sí que se empieza a ver ese funcionamiento, y luego, bueno, pues sobre todo los cambios estructurales, ¿no? A nivel de arreglar un montón de historias, arreglar pabellones, hacer los espacios un poco más habitables, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, eso sí. Y luego la segunda cuestión que me habías hecho era lo de las fuentes orales. Mira, la verdad es que realmente ha sido una cosa como con más peso emocional, ¿no? Porque realmente para mí era como emocionante poder entrevistarme con gente que me podía dar esa información, ¿no? Pues sobre todo, ya te digo, de los profesionales en sí, ¿no? Que habían pasado por la sala de mujeres. Sí que es verdad que el peso de esas historias, pues tampoco ha sido un peso muy importante. Sí, quizás el de la sobrina de Pedro Ortiz Ramos fue muy importante porque ella me facilitó el acceso al archivo personal que está en la Universidad de Granada, ¿vale? De Pedro Ortiz Ramos. Entonces, gracias a ella pude acceder a todo ese montón de material, ¿no? Que está ahí, ¿no? Porque Pedro Ortiz Ramos fue un hombre que además, aparte del trabajo en la institución, hacía peritajes, trabajaba también en los años 50, trabajó como psiquiatra en Gibraltar, en fin, era un hombre bastante prolífico en muchas cosas, ¿no? Y es verdad que ese archivo pues, es interesante. Entonces, gracias a ella pude acceder a eso, ¿no? Y luego es verdad que la historia de la sobrina, por ejemplo, de Juan López de Gamarra, pues también fue importante porque ella me facilitó toda la historia que yo no conocía. Yo sabía que este hombre, que había sido auxiliar de psiquiatría,
se me perdía la pista, digamos, en los años 30, ya no sabía muy bien qué había pasado con él a partir de la guerra, y entonces ella ya me contó la segunda parte, ¿no? Ella había hecho un blog con toda la historia de su abuelo, y entonces pues allí me contó pues todo lo que pasó con su abuelo, incluso me facilitó la ficha de la ejecución del abuelo, ¿no? Ella había venido a Málaga a buscar en los archivos y había encontrado esa ficha, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en algunas historias había tenido más peso que en otras, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿algo más, Rafa? Te hemos dejado para el final, digo algo más. No, nada más, gracias. Vale. Bueno, no hemos visto más preguntas ni en el chat, yo creo que acabo de mirar y Ana también, creo que has estado mirando, no vemos más preguntas ni más manos levantadas. Así que además para cumplir, que hemos dicho que máximo 2 horas, si queréis podemos ir cerrando, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya digo, hemos tenido pues prácticamente siempre conectados, 45 personas, en torno a 45. Entonces, bueno, pues eso, y además pues a los compañeros que aún siguen ahí, ¿no? A los portugueses, veo a José por ahí. Entonces, bueno, es un placer haber contado también con personas que tan lejos y que así podamos, ¿no? compartir, ¿no? La idea, bueno, de este seminario era hacer, dijimos, uno trimestral. Entonces, bueno, ya os emplazaremos para el siguiente, todavía no tenemos fechas, pero sería pues entre finales de mayo, primeros de junio, hacerlo antes del verano, ¿vale? Y bueno, pues ya os iremos un poco contando, ¿de acuerdo? Pues luego ha sido un placer contar contigo, Celia. Ya ves que, bueno, pues ha surgido, pues aunque te conocemos mucho, pues que te conocieran otros, algunos, y incluso gente pues muy alejada de nosotros geográficamente, pues le ha encantado, así que sí, para mí ha sido un placer, ¿vale? Y bueno, que sepáis, y por si os preguntan, esto se colgará, pues supongo con unos días de decalaje, lo colgarán, yo creo, a través del canal de YouTube de la EN, ¿vale? Pero si hay cualquier cosa o alguna duda o lo que sea, pues me escribís, ¿vale? Que el correo mío pues, lo tenéis por ahí cerca, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y a todos los que habéis estado, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti, Celia. Muchísimas gracias. Oye, gracias. Y yo también querría dar las gracias y la enhorabuena.